Bienvenidas y bienvenidos a Daybreak, el espacio del Colegio de Contadores Públicos del Ecuador, donde las ideas se transforman en estrategia y el conocimiento impulsa liderazgo. El salario digno para 2025 en Ecuador trae consigo nuevas directrices que tanto empleadores como trabajadores deben conocer a fondo. En este análisis práctico vamos a desglosar punto por punto todo lo que se necesita saber para entender, calcular y aplicar esta regulación laboral correctamente. Así que, empecemos. Y para que no quede ninguna duda, es importante aclarar que toda esta explicación se basa letra por letra en la fuente oficial, el Acuerdo Ministerial MDT 2026-087. Así nos aseguramos de que cada dato que compartimos es preciso y está totalmente apegado a la normativa vigente. Aquí está, la cifra protagonista de toda esta regulación. Para el año 2025, el valor oficial del salario digno mensual ha quedado fijado en $506,99. Este es el número que va a ser nuestra guía para todos los cálculos que vamos a ver a continuación. Para que todo quede bien claro y ordenado, hemos organizado este recorrido en 5 partes. Primero, entenderemos el mandato oficial. Después veremos de dónde sale esa cifra. Luego nos meteremos de lleno en el cálculo de la compensación. Seguiremos con las obligaciones de pago y registro. Y para terminar, un resumen con los puntos clave. Muy bien, vamos con la primera parte. Antes de entrar en los números, es fundamental entender qué es exactamente el salario digno y por qué existe. Comprender el porqué de esta medida nos va a ayudar a aplicar el cómo mucho mejor. A ver, el concepto de salario digno viene directamente de la Constitución. Ojo, no es lo mismo que el salario básico. El salario digno es una figura legal que busca garantizar una remuneración justa, una que de verdad alcance para cubrir las necesidades esenciales de una familia. Es, en el fondo, un mecanismo de equidad social. Ahora sí, la pregunta del millón. ¿Cómo es que se llegó a esos 506,99? Bueno, pues no es un número que se haya sacado de la manga. Detrás hay una metodología muy específica que la propia ley exige. Vamos a verla. La ley es súper clara en este punto. El cálculo no puede basarse en estimaciones, sino en los datos oficiales que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos, el INEC. Esto le da un sustento técnico y lo ancla a la realidad económica del país. Y aquí está la fórmula, la matemática detrás del número. Es bastante sencillo en realidad. El INEC calculó que el coste de la canasta familiar básica para 2025 fue de $811,19. Ese monto se divide para 1,60, que es el número promedio de personas que generan ingresos en un hogar ecuatoriano. ¿El resultado? Exacto, los 506,99. Perfecto, ahora sí entramos en la parte más práctica, la que seguramente es crucial para los departamentos de contabilidad y recursos humanos. Vamos a ver, paso a paso, cómo se calcula esa compensación económica que hay que pagar para llegar al salario digno. La idea es muy simple en esencia. La compensación económica no es más que la brecha, la diferencia entre la meta, que son los $506,99, y lo que un trabajador realmente ganó en promedio cada mes durante el 2025. El objetivo final es cerrar esa brecha. Aquí es donde hay que prestar mucha atención al detalle. Para saber cuál fue el ingreso real de un trabajador, no basta con mirar su sueldo. El artículo 5 nos obliga a sumar 7 componentes clave. El sueldo, claro, pero también los décimos, las comisiones, las utilidades del año anterior, otros beneficios en dinero y los fondos de reserva. Todo eso se suma y se promedia para obtener el ingreso mensual real. Un punto importantísimo. ¿Qué pasa con los trabajadores a tiempo parcial? Pues la norma establece que para ellos todos los cálculos deben ser proporcionales. Tanto el valor del salario digno de referencia como los componentes de su ingreso se ajustan al tiempo efectivo de trabajo que indica su contrato. Esto garantiza que el cálculo sea justo para todos. Muy bien, ya tenemos los cálculos listos. El siguiente paso es, lógicamente, la ejecución. En esta sección vamos a ver quiénes están obligados a pagar, de dónde tiene que salir el dinero para esa compensación y, sobre todo, la fecha límite que nadie se puede pasar. El artículo 2 del acuerdo lo deja bien claro. La obligación de pagar recae sobre los empleadores del sector privado, sean empresas o personas naturales, que cumplan 2 condiciones: que estén obligados a llevar contabilidad y, este es el punto clave, que hayan generado utilidades en el ejercicio fiscal 2025. Si no hubo utilidades, no hay obligación de pagar esta compensación. ¿Y entonces, de dónde sale ese dinero? La normativa es directa. La fuente de financiamiento son las utilidades del 2025. El empleador debe usar hasta el 100% de esas utilidades, si fuera necesario, para poder cubrir el pago total de la compensación por el salario digno. Y aquí viene un dato crucial, la fecha tope.
El plazo máximo impostergable para pagar esta compensación a los trabajadores y extratrabajadores que apliquen es el 31 de marzo de 2026. Es una fecha que hay que marcar en rojo en todos los calendarios financieros y de planificación. De acuerdo, hemos cubierto bastante información y muy detallada. Así que para cerrar, vamos a hacer un repaso súper rápido y conciso de los puntos más importantes, las ideas que sí o sí hay que tener grabadas sobre esta normativa. Si nos tuviéramos que quedar con solo 3 cosas serían estas. Primero, el valor del salario digno para 2025 es de 506,99. Segundo, el ingreso real del trabajador se calcula sumando 7 componentes, no solo el sueldo. Y tercero, la fecha límite para pagar y registrar todo es el 31 de marzo de 2026. Y para terminar, una reflexión final. Con estas reglas del juego ya establecidas, cabe hacerse una pregunta importante. ¿De qué manera esta regulación va a impactar la planificación financiera de las empresas y al mismo tiempo va a fomentar una mayor equidad laboral en el sector privado del país? Es una pregunta que sin duda va a generar conversaciones muy interesantes. Síguenos en nuestras redes sociales, descubre noticias y contenido exclusivo para la comunidad contable.